Mi vida se me caía a pedazos, pero a pedazos fuerte, me pasaban muchas cosas y yo venía de conocer el ocultismo, entonces recurría a eso, recurría a buscar quién hacía adivinación, quién me leía las cartas. Me invitaron por primera vez a una iglesia evangélica, estaba embarazada de Tadeo, que tiene 13, y cuando acepté a Cristo y empecé a caminar más y a asistir más, ya estaba Tadeo en brazos y un bebé en la panza, que también me ayudó muchísimo a llegar al Señor porque me vino ese recuerdo a la memoria de quién me pastoreó en ese momento. Fue un hombre que a mí me sorprendía cómo podía entenderme que yo venía tanto del mundo y el amor que tenía él hacia Dios. Y fue entre embarazo y embarazo, me separé y me enteré ya separada que estaba embarazada de 5 meses y nunca me había ni enterado. Estaba amamantando un bebé, por eso los chicos se llevan 1 año de diferencia. Así llegué al Señor, con una nena de 3, con un bebé en la panza y con un bebé chiquitito en brazos. Mi vida se me caía a pedazos, pero a pedazos fuerte, me pasaban muchas cosas y yo venía de conocer el ocultismo, entonces recurría a eso, recurría a buscar quién hacía adivinación, quién me leía las cartas. Y cuando me decía mi cuñado en ese momento, ¿querés que vengan los hermanos? Porque yo estoy yendo a pileta con un chico que me habla del Señor, yo le decía, ni loca. Había tenido años atrás, había sido pareja, antes de haber sido mamá, de un payumbanda, y una vez yo le pregunté qué tenía que hacer algún día si yo estaba lejos de él para defenderme. Me dijo, lo único que le tenés que tener temor es a la oración de un evangélico. ¡Wow! Era una relación tortuosa, había muerto mi mamá, yo me quería ir de ahí, tenía 20 años. Y fue muy fuerte, mirá cómo vine a recordarlo hoy, fue muy fuerte cuando yo quise salir de ahí. Pasó un muchacho evangélico que se conocían con él, había sido después de una discusión fuerte, y dijo, ¿puedo orar por ustedes? Y yo a la semana pude terminar esa relación y me quedó marcado. A lo único que hay que tenerle miedo es a la oración, porque cuando ellos oran juntos se te vienen abajo todos los trabajos. Eso me quedó grabado. Pero yo tenía un rechazo impresionante a que vayan a orar a mi casa, que ni loca, cualquier cosa menos la oración de un evangélico. Dicen que llegué como un pollito mojado y que con los años vieron la obra del Señor y que no iba a terminar. Así fue que llegué. Llegamos los 4, con un nene, uno en la panza y los otros 2. Rechazaba mucho yo el hecho de que vaya un evangélico a mi casa. Mis papás tuvieron mucho dinero, entonces me crié muy bien, casi niña rica, perdieron todo a nivel económico. Mi papá muere alcohólico, lo cuidé yo. De ser un hombre rico a perder sus fábricas, perder todo. Entonces me he identificado mucho con eso de estaba muy bien y estaba muy mal, que dice Pablo, y a pesar de eso, después de que muere ella me descubren lo que tengo en la columna, de no poder caminar, de depender de los demás. Después muere papá, o sea, fueron como después me separo de mi primer novio, que fue mi novio de chico, con el que tuve los 3 hijos, el adicto. O sea que para mí seguir a Cristo significaba, fue la burla de la familia, los cristianitos nos decían. Después fueron llegando a Cristo todos, pero en ese momento eran, mirá esta cómo cría a los cristianitos. También que me digan en mi trabajo, el año antes de que yo empiece a trabajar en esta empresa, me robaron 3 veces en casa y el auto. Y hay que levantarse, hay que armar una casa 3 veces. Ese era el momento donde yo arrodillada decía, va a venir algo grande, pero era duro, porque no había para comer. La iglesia en ese momento nos pagó el alquiler. Y ahí entendí, porque yo le quise devolver al pastor la plata y me dijo, no, o sea, la iglesia te asistió, si vos de corazón, pero no tenés que devolverlo, o sea, no te prestó plata la iglesia, pero bueno, hasta los libros del colegio los roban a los nenes. En ese año, que fue antes de que yo me venga para acá, o 2 años antes, fue un año duro, 3 robos consecutivos a lo largo de un año.
de que ya no tenía dónde sacar, o sea, no teníamos cómo pagar un alquiler, no había cuota alimentaria, hasta el auto, accidentes, se nos ha levantado volviendo de Campamento Cristiano el capote en la ruta, o sea, cosas muy difíciles que exponían en juego mi fe, para mí, ¿no? Y mis compañeros del trabajo me decían, ¿qué pensás vos de esto? Porque vos que predicás, que servís, que ayudás a la gente necesitada, ¿por qué esto? Y ahí fue cuando lo respondí sin darme cuenta, le dije, ¿por qué no a mí? Lo que yo tengo es una artrodesis degenerativa, que significa que tengo una columna de una persona de 80 años, un envejecimiento prematuro, y cuando muere mamá, a los 6 meses no me pude levantar de la cama, de la nada, nunca no sabía. Lo que sí he averiguado con el tiempo que ya tenía problemas de columna, empecé a recordar que de cuando yo era chica tenía yeso, no lo operaban, pero evidentemente tenía problemas. Y a los 20 años, cuando me lo descubren, tenía 3 hernias, me hicieron una cirugía. A los 30 tenía ya falseadas esa operación, entonces ahí me ponen los clavos en la columna y me sacan hueso de la cadera y lo injertan en la columna. Y me dijeron que tal vez en 10 años más, que ahora cumplo 40, me tenían que intervenir de nuevo. Hoy tengo 10 hernias, o sea, la columna tiene 10 hernias de disco, más que son viejitos, los discos están deshidratados. ¿Cómo empezó? No lo sé, es congénito. A cómo me di cuenta así, y a pesar de eso pasé un preocupacional, que es otro milagro que yo siempre lo digo. ¿Cómo pasé un preocupacional? No lo sé, pero sí sé que gracias a Dios me voy a poder jubilar con un medianamente buen sueldo, que lo rendí por concurso después, pero tendría que haber quedado fuera. O sea, yo esto lo tengo de siempre, no es que me apareció por trabajar, o sea, ya nací así, evidentemente. Y sin embargo, bueno, nada, tuve la oportunidad de trabajar en el Estado, de ser contratada, de rendir concursos, de ascender por concurso hasta hoy. ¿Y cómo fue mi vida con los 3 enanos alrededor siendo unos capos, unos genios ayudando? Sabiendo que su mamá es así, recién el año pasado me dieron el certificado de discapacidad. Difícil, pero no me quejé, creo yo. O sea, nunca lo tomé como decir, bueno, soy discapacitada, me quedo en este lugar. A los 30 años me quisieron jubilar. Y yo dije, no, si me voy a jubilar, voy a volver a rendir un concurso y me voy a jubilar en un buen lugar, pero todavía tengo ganas de hacer cosas. Y me dio 10 años más de chance. Y así lo pienso hoy, cuando siempre estoy pensando, ¿por qué si yo soy tan inquieta y tengo tantas ganas me tiene que pasar esto? O sea, ¿quién soy yo para que no me pase? ¿Por qué amo a Dios no me va a pasar? O sea, fue difícil. Hace 3 semanas fui a una ciudad a solucionar un problema de otra persona y no paré de trabajar. Fueron 24 horas reloj de que trabajé, y lo único que dije cuando terminé, que todos me quedaban mirando, fue, es Dios que sabe que yo voy a estar sin trabajar 2 meses. Hay cosas que yo no las puedo manejar y sin embargo ocurren. Hay cosas que no las puedo planificar y ocurren. Nunca entendía bien qué venía a hacer acá, pero vine y hoy estoy empezando a entender. Es como que yo siempre sentí que Dios maneja las cosas y que yo voy entendiendo un poco más despacito que Él atrás. No conocía a nadie, no alcancé a comprar heladera, no alcancé a comprar nada. Vendí muchas cosas allá pensando que se podían estropear. Y mi trabajo hoy por hoy es casa por casa. Vine a traer una franquicia, a traer una empresa, y tenía que estar en contacto con el cliente. Estaba prohibido de otra manera de llegar a los clientes. Cuando me llega la pandemia, que nos quedamos todos encerrados, la primera pregunta fue cómo vamos a trabajar todos, los que dependen de mí y yo. Tenía un monto de venta en el mes de marzo que era casi imposible de mantener, y vieron muchos distribuidores que se vinieron a pique. Y desde la venta de marzo hasta hoy nunca bajó. O sea, como que yo no sentí la pandemia. De hecho, estuve cobrando los premios de la empresa por ventas y de hecho pude ayudar a seres queridos. O sea, pude estar y levantar el teléfono y decir, si vos no estás trabajando, yo te mando. No la sentí, pude ahorrar, pude guardar plata para comprarme un auto. Ese que me habían robado y me habían roto, yo había desprendido, dije, me desprendo de todo y vuelvo a empezar.
O sea que yo pude ahorrar incluso en la pandemia. Pude ayudar gente, pude ahorrar. Recién volví a tomar una pastilla ahora en marzo. 5 pastillas yo tomaba para dormir, porque si no se me contracturaba la espalda, no funcionaba, hay que relajar los músculos para que el nervio no moleste. Y se me terminaron las pastillas en marzo y yo no pude volver a Neuquén a atenderme. Fue Dios, definitivamente fue Dios. Fue Dios en lo económico, fue Dios en mi salud y fue Dios creativo. No me sobra, pero Dios no permite que me falte. O sea, y creo que el remanente lo distribuyo como trato de preguntarle a Él a dónde. Y el milagro también de pandemia fue que el papá vino a buscar a sus hijos a Bariloche y sanó con los nenes. Y eso fueron los 15 de Cata, una oración muy grande, era necesario. Era un papá muy abandónico allá, a pesar de vivir a 3 cuadras. Y él vino y reconoció y hoy está reconstruyendo su relación con sus hijos. Y hasta me habló de Dios el otro día. Cuando yo manifesté tener miedo, o sea, no es menor entrar, como decía el quirófano, y dejar los chicos. O sea, me da vuelta mucho la cabeza a veces. Y él me dijo, sabes que está Dios con vos. Y que Él tiene el control, nosotros no somos nada. Para Dios todo es posible.